En los últimos días se ha generado una situación crítica para muchas familias en diversas colonias del área metropolitana de San Salvador, porque la calidad del agua es deficiente. Según imágenes y videos divulgados en redes sociales y medios de comunicación, las quejas de los ciudadanos son evidentes ante el color y olor del agua que llega a sus hogares. El gobierno ha reaccionado brindando agua embotellada a los ciudadanos de las colonias afectadas. Además, han dicho que una proliferación de algas en el río Lempa está afectando la planta de las pavas y que están trabajando para resolver el problema. En función de estos acontecimientos, esta noche discutiremos las implicaciones sociales del problema, así como la necesidad de retomar el debate parlamentario del proyecto de ley de aguas. Iniciamos 8 en punto. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa este lunes 20 de enero del año 2020. Vamos a hablar de las condiciones del servicio de agua potable y la discusión sobre el proyecto de ley de agua, uno de los temas que ha marcado la agenda pública en los últimos días. Y es un gusto para mí recibir en este set a Luis González, investigador de la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES, y a Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA. Buenas noches, bienvenidos a Canal 33, 8 en punto. Luis, qué gusto que estés con nosotros. Buenas noches, Carlos, un gusto estar acá para poder compartir un tema tan importante y un saludo a todos los televidentes. Gracias por tomar la invitación. Omar, también bienvenido, qué gusto. Buenas noches, Carlos, el gusto es mío, gracias por este espacio, un saludo a toda la teleaudiencia de 8 en punto. Gracias a ustedes por tomar la invitación. Veamos entonces la nota introductoria. El presidente de ANDA dijo que ante las denuncias por mal olor y color del agua, ya han iniciado trabajos para limpiar los sistemas de distribución. Vamos a purgar redes, a trabajar en la planta, a cambiar filtros, estuvimos limpiando tanques, viendo cómo mejorar el servicio, luego de que nos encontramos envueltos con este fenómeno. La ministra de Salud, por su parte, señaló que han estado monitoreando la calidad del agua junto al Ministerio de Medio Ambiente, por lo que hizo unas recomendaciones. Hay que hervir el agua, debemos consumir agua hervida, ¿verdad? O agua filtrada. Entonces es lo que recomendamos nosotros. Pero el agua se puede beber, yo la he bebido. Ahorita no hemos encontrado trazas de ningún tipo de químico, ¿verdad? Pero como se está evaluando, ¿verdad? Entonces nosotros estamos todos los días monitoreando. Sin embargo, aparte de la población, las medidas por parte del gobierno les parece insuficiente e irresponsable, ya que aseguran que al momento o han dejado de recibir el agua o la reciben con mala calidad. Nos mandan agua con mal olor, sucia, y sí, no nos están cobrando en los recibos, no nos están mandando recibos, pero sí, cada 8, cada 10 días. De la alcaldía nos mandan pipas y agarramos barrilas de agua y acarreamos. Por lo menos en mi casa, mi hermano, lo que es una prima, lo que es el niño de año y medio, se estuvo hasta 2 días hospitalizado debido a que al consumo del agua, pues acuérdense que si uno que se hierva como se hierve, las bacterias siempre quedan, pues. Esto llevó a que incluso los diputados se pronunciaran ante esta situación. Yo quisiera preguntarle a la ministra de Salud, ¿este es el agua que le está mandando que tomen los niños y niñas en los centros escolares? Pero lo más grave del caso es que escuchamos a la ministra de Salud hablar sobre la purificación del agua, que era agua potable y que se podía tomar, pero que le recomendaba a la población hervirla o filtrarla. Para buscar una explicación a la situación de la mala calidad del agua, la Universidad Nacional realizará una investigación y un análisis en el río Lempa para determinar qué está causando este problema. Para 8 en punto, Alonso Castillo. Muy bien, agradecemos a Alonso Castillo que nos ofrece esa nota de contexto de uno de los temas que vamos a desarrollar en el transcurso de este programa, también del proyecto de ley de agua, que se va a retomar el debate en la Asamblea Legislativa, como se ha mencionado en días anteriores. Pero bueno, empecemos un poco con esto, Omar. Desde la semana pasada, entonces, la calidad del servicio de agua potable ha estado en discusión pública por el tipo de agua que le está llegando a la gente de diversas colonias del área metropolitana de San Salvador. ¿Cómo calificarías el manejo del gobierno ante esta situación crítica? Bueno, en primer lugar, yo veo un comportamiento errático porque fui testigo de las primeras demandas de la población a través de la radio de la UCA, de la YS UCA, donde la gente empezó a quejarse de mal olor, de suciedad. Hicimos, como solemos hacer,
saber a las autoridades estas quejas, y la primera reacción del titular de ANDA fue que eran fake news. Eso era falso, que no había problema con el agua. La gente insistió en denunciar esta situación, lo hicimos saber de nuevo a ANDA que continuaban las denuncias, y la segunda respuesta fue de técnicos que dijeron que había problemas con la reapertura de pozos que se habían abierto de un solo y eso se había mezclado. La tercera, entiendo yo, ha sido el que hay el problema de las algas, que es la que se ha mantenido últimamente. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la razón? Si el agua es potable y se puede tomar, ¿por qué hay que hervirla? Pregunto, ¿verdad? Uno dice, si es potable, si se pueden hervir, ¿por qué recomiendan eso? ¿Verdad? Entonces, realmente no hemos visto una respuesta a la altura de la situación, ¿verdad? Algunos, como decía la nota introductoria, acusan de irresponsabilidad, otros dicen negligencia, en el sentido de que hoy iniciaron las clases del año escolar y no se han mandado a los centros escolares orientaciones o advertencias o indicaciones para qué hacer con el agua que llega de la red pública. Entonces uno se pregunta, bueno, también el llevar agua embotellada, ¿verdad? Aparte de, como hemos visto en fotografías, marcas comerciales, son los que están beneficiándose con esta crisis. La gente, por supuesto, pero como decía la nota, nos parece una respuesta muy coyuntural, que la gente la recibe, pero eso no resuelve el problema. En el fondo, Carlos y amigos y amigas, creo que esta es la enésima vez, la enésima manifestación de una crisis profunda que vivimos en El Salvador. Es la punta del iceberg en estos días, que obedece a una crisis que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo en el país. Retomando entonces estas ideas que nos menciona Omar, Luis, ¿cómo valorarías tú o calificarías el trabajo que ha hecho el gobierno o el posicionamiento que han tenido distintos funcionarios? Parte lo teníamos en la nota introductoria, pero en los últimos 5 o 6 días, donde se ha mostrado mucho más el descontento de los ciudadanos por el tipo de agua que está llegando a sus casas. Pues creo que es importante decirte que la problemática del agua no es de ahora. O sea, El Salvador tiene una crisis de agua desde hace muchos años, por eso es que se trabajó una primera propuesta de Ley General de Agua allá por el 2006. Sin duda, ya también el área metropolitana de San Salvador ha tenido crisis. Ya se ha declarado crisis por falta de abastecimiento de agua en el área metropolitana. Sí. Entonces, sin duda, si esto lo combinamos con el cambio climático y el cambio de régimen de lluvia, la falta de árboles, pues esto poco a poco se va a ir agravando. Ahora, creo que el problema con esta situación ha sido que ha habido poca transparencia en el manejo de la información, como muy bien lo ha señalado Omar. Es decir, si se nos hubiera dicho primeramente de que eran las algas o que eran los nuevos pozos el problema, o los trabajos en la fuente de las pavas, pero se han manejado diferentes versiones. Bueno, incluso yo escuchaba ya de último que era un complot, que se habían hecho daños a propósito para dañar la imagen del gobierno. Entonces, sin duda hay que tener claro que acá hay una crisis de agua. Entonces, el agua no alcanza para todas las necesidades en el consumo humano doméstico, porque está mal distribuida. Hay mucha agua que se utiliza para consumo industrial, agroindustrial, comercial y otros usos que no son prioritarios, como es el consumo humano doméstico. Y entonces, las comunidades que históricamente no han tenido agua, lo que ha pasado es que hoy la han visto todavía más reducida. Es decir, comunidades en Soyapango, Ilopango, San Martín, Apopa, que le llegaba el agua, ¿qué? 2 veces por semana, o les ha llegado 2 veces por mes. Entonces, obviamente hay malestar. Pero además de esto, se agrava con la calidad. Entonces, hay gente que te dice, es que antes no sabía tierra, antes no olía gamesán, antes no tenía esa turbidez, no me caía el lodo. Entonces, estos factores sin duda han agravado la crisis. Incluso estas comunidades, como te digo, que históricamente han tenido poca agua, te dicen, bueno, a mí que me venga con lodo, lo que pasa es que no me cae, ya tengo un mes y medio sin que me caiga agua. Y eso se puede corroborar en las redes sociales, la cantidad de denuncias, la cantidad de imágenes. Entonces, frente a esto, te repito, un poco es el tema de la transparencia. No ha habido como claridad en la información a la gente sobre qué está pasando. Segundo, las contradicciones. Y también ya le ha señalado Omar, no quiero repetir lo que él ha planteado, pero yo me quiero referir principalmente al presidente de ANDA. Él en un primer momento, cuando llegó a la presidencia de ANDA, dijo, acá no hay crisis. Y nosotros lo interpelamos que de dónde sacaba esos datos.
Decían, los ambientalistas mienten, aquí hay suficiente agua. Y no es cierto. Llueve bastante, pero esta agua no se logra infiltrar y corre causando riesgos o desastres, pero no se infiltra en los acuíferos. Y cada vez hay más pérdida de agua en los acuíferos. Y la mala distribución del agua hace que estemos en crisis. Por eso, sin duda, es urgente una ley general de agua. Hay un aspecto acá, antes de irnos a la pausa, pedir la producción, nos puede poner un full de unos titulares sobre este tema que se han publicado en periódicos en nuestro país y que nos puede permitir ampliar un poco más estos temas. Por ejemplo, biólogos piden que ANDA informe sobre algas que contaminaron el agua. Esto es del diario de hoy, del 18 de enero de 2020. Este es uno de los titulares, pero también ya va a aparecer otro de los titulares que ha generado esta discusión sobre este tema en particular, y eso me permite plantear, ahí está, ANDA no aclara cuánto tardarán en solucionar el mal olor del agua, pero aquí viene un aspecto, Omar, ¿cuáles son estos asuntos que no han sido aclarados de una forma oportuna por parte de ANDA o por el Ministerio de Medio Ambiente o por el Ministerio de Salud sobre lo que está ocurriendo? Bueno, el primer titular tiene como fuente biólogos y especialistas de la Universidad de El Salvador, y se refiere concretamente a que si se dice es un problema de algas no dañinas, ¿a qué tipo de algas se refieren? ¿Qué clase de daño? Hoy salió un escrito en la página de la universidad que cuestiona esa afirmación. Es decir, no nos han dado, en la línea de lo que decía Luis, información suficiente para asegurar que el agua no está contaminada y que no hay peligro en beber. Al contrario, las palabras de la ministra de Salud obligan a pensar que está contaminada. Si hay que hervirle, hay que tratarla, entonces algo pasa con el agua, ¿verdad? La segunda es que no hay una planificación, no hay una certeza de cuándo vamos a solucionar este problema, ¿verdad? A veces se dice que estos problemas son consecuencias de administraciones anteriores, pero el presidente de ANDA, ¿dónde ha trabajado antes? ¿Dónde estaba antes? Ha estado en las administraciones anteriores de la misma ANDA. Que no venga a decir hoy que no sabía, que no manejaba esto. Es decir, yo lo que quiero señalar es que esta es una manifestación quizás dramática de la crisis medioambiental que vive este país y específicamente la crisis de recursos hídricos. Se viene diciendo hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Estamos en una situación crítica, lo dijo hace mucho tiempo Naciones Unidas, lo han dicho estudios internacionales. El Salvador en la región es el país que está más cerca del estrés hídrico, somos el país más deforestado de América Latina después de Haití, somos el país más deteriorado ambientalmente de América Latina después de Haití. Entonces estamos en una situación límite y ojalá que ahora sí entendamos y sobre todo los tomadores de decisión entiendan, y estoy hablando del Poder Legislativo también, que es momento ya, no podemos postergar una ley general de agua que proteja los recursos, que la reconozca como un derecho humano, y no podemos postergar que se reconozca como derecho humano en la Constitución. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar ampliamos estas ideas. Tenemos la posición de Luis. Seguimos en 8 en punto. Seguimos platicando esta noche sobre las condiciones del servicio de agua potable, pero también ya vamos a hablar sobre el debate del proyecto de ley que está estancado. Ya lleva algunos meses en la Asamblea Legislativa estancado, aunque se viene debatiendo desde hace más de 15 años este tema sobre una ley general de aguas. Estamos platicando esta noche con Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA, y con Luis González, investigador de la Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES. Luis, un aspecto que seguro los amigos se harán las preguntas que nos están sintonizando en este momento es: ¿qué asuntos es importante tener claridad sobre este problema de la calidad? Tú nos has mencionado, este es un asunto histórico y efectivamente así es, pero en este momento el aspecto emergente es el tipo de agua que está llegando, el olor que tiene, es decir, el olor que desprende, pero también las personas que han probado la sensación que esto genera. ¿Qué aspectos debe de aclarar toda esta serie de instituciones para que la gente tenga más precisión, más claridad de lo que está pasando? Bueno, primeramente decirte, lo mencionaba Omar, El Salvador tiene agua pésima, es decir, somos el país con el agua más contaminada en la región. Ya datos oficiales plantean del Ministerio de Medio Ambiente que el 90% del agua no se puede potabilizar por métodos convencionales. Es decir, hirviéndola o clorándola
sigue contaminada. Y es que nuestras fuentes superficiales de agua están contaminadas por heces fecales, metales pesados, agrotóxicos, cuerpos orgánicos en descomposición, es decir, se murió el chuchito al río. Entonces tenemos una falta de cultura de utilizar los ríos como basureros y no como lo que en realidad son, que es fuente de vida. Entonces, en ese sentido, sin duda tenemos agua de mala calidad. No tenemos agua excelente, va de buena, regular a pésima. Entonces, en esa lógica, los métodos, como te mencionaba, más comunes es clorarla o hervirla. Y en eso, la mejor agua es el agua subterránea, la que viene de acuíferos o mantos freáticos, y la de peor calidad es la más superficial, es decir, en el caso la del río Lempa. En el caso del área metropolitana de San Salvador, tenemos agua de 3 fuentes. De la fuente de Las Pavas viene un 40%, 30% viene del acuífero de la zona norte, que es este acuífero que está entre Nejapa y Apopa, y 30% del acuífero de San Salvador, que es el que está aquí por La Chacra, El Coro, en esa zona, en la parte, en el centro histórico de San Salvador, cerca acá donde está la terminal de Occidente. Ahí está el acuífero de San Salvador. De Oriente. Terminal de Oriente, perdón. Entonces, de ahí sale el agua. Las dos fuentes que son subterráneas, un 60%, es la de mejor calidad. Pero hay que decirle de que estos acuíferos poco a poco se han ido deteriorando porque hay empresas que extraen el agua y lo utilizan para consumo industrial o comercial. Entonces, bueno, para hacer bebidas carbonatadas, bebidas embriagantes, están muchas empresas en estos acuíferos. Y obviamente la capacidad del cauce del acuífero va disminuyendo. Entonces, de la que más dependemos es del río Lempa, que es la más contaminada. Entonces, esta agua más contaminada, por la forma en que viene, es la que abastece a los lugares más populosos. Ilopango, Soyapango, toda la zona oriental de San Salvador. Entonces, además de eso, ya por la cantidad de población en esa zona, no es suficiente. Hay que decirlo que también un 40% del agua que viene de San Salvador se pierde por fallas en la tubería. Es decir, está rota, está muy vieja, y cambiarla es una inversión millonaria. Entonces la gente también tiene que tener como conciencia de esto. Aunque digan de que el agua es potable, en realidad el agua que nos brinda ANDA no lo es. Aunque le echen mucho cloro en algún momento en la fuente de Las Pavas, puede venir contaminada con otro tipo de agrotóxicos o metales pesados. Y la otra es que se contamina en el sistema, porque si hay daños en la tubería, pues ahí hay infiltración de tierra, de bacterias, de microorganismos. Entonces, la población ya tendría que, de hecho, hervir el agua, o clorarla, echarle puriagua, ocupar o comprar algún filtro. Obviamente la mayoría de la población no lo hace. Y sin duda, esta cantidad de cloro que en algún momento le echa ANDA, pues en algo mitiga. Pero sin duda, si hay enfermedades gastrointestinales, se debe a que el agua que tenemos no es de calidad. Entonces la población tiene que prestar atención de esto. Y una muestra de esta crisis en calidad y cantidad o de acceso al agua es que también hubo una declaración del presidente de ANDA, que creo que la ha mantenido, de sacar agua del lago de Ilopango, lo cual eso es una atrocidad. El lago de Ilopango está súper contaminado. Es decir, hay al menos 3 estudios técnicos científicos que plantean cómo el agua del lago de Ilopango no es apta para consumo humano ni para otros usos como el riego, porque además de ser un lago volcánico está muy contaminado de heces fecales, pero tiene muchos metales pesados. Algunos de estos, como el boro, el cadmio, el arsénico, en cantidades fuera de la norma. El caso del arsénico es 100 veces más de lo que la norma indica. Entonces, aunque hay métodos para potabilizar esa agua, no los tenemos en el país y tienen que ser métodos específicos para cada metal pesado. Entonces, lo que quiero aterrizar con esto es de que la crisis es tan grave que si están viendo sacar agua del lago de Ilopango, no es la mejor opción. Exactamente, y no tenemos capacidad para brindar agua ni en calidad ni en cantidad a la población del área metropolitana. Ahora, esta discusión también se lleva en la escena legislativa, Omar, y para eso queremos pedir a producción, nos puede poner en pantalla un full de un tuit de la diputada Karina Sosa del grupo parlamentario del FMLN, donde dan una posición como grupo parlamentario ante este tema. Como grupo parlamentario pedimos al presidente de ANDA y ministra de Salud que nos presenten por escrito los resultados de los exámenes certificados de laboratorio en donde se hace constar la calidad de agua que se ha suministrado en el área metropolitana de San Salvador, que ha sido en conferencia de prensa que han dado en los últimos días. El tema aquí, Omar, es esta posición del FMLN, ¿se puede catalogar como oportunismo o una contraloría de oposición válida de lo que está ocurriendo? Bueno, yo creo que no deja de ser válida, aunque el FMLN también tuvo su momento de hacer que avanzara este proceso y no se logró o no se hizo. Yo creo que es momento de
que reflexionemos, de tomar conciencia. Miren, el río Lempa es el río más caudaloso que tenemos, ¿verdad? El 50% de la población del área metropolitana recibimos agua que viene del río Lempa. Nos lo estamos acabando. Si fuera cierto la contaminación que hemos hecho con este principal río del país, que para colmo no nace en nuestro país, nace en Guatemala y recorre bastantes kilómetros por Honduras, en su cuenca media baja. Entonces, yo creo que la gente que nos está viendo, hay conciencia ya de la necesidad de regular el agua en este país. O sea, la última encuesta de la UCA, o la más reciente, 90 de cada 100 dicen que es urgente una ley general de agua. Y yo creo que la mayoría de sectores sociales, iglesias, academia, colegios, organizaciones, comunidades, ADESCO han respaldado esto. Si los que no han entendido son los que tienen que tomar la decisión, yo creo que es momento. Nos estamos acabando el medio ambiente, ¿verdad? Tenemos el 3% del bosque original en este país. En Centroamérica en promedio hay 38% de cobertura boscosa. Aquí tenemos el 13%, aunque según datos del Ministerio de Medio Ambiente eso ha crecido, pero somos el país que está en peores condiciones. O hacemos algo ya, o vamos camino de Haití, ¿verdad? Es tiempo de retomar esto, una ley y un reconocimiento del derecho humano al agua. Omar, aquí hay un aspecto aquí. ¿Qué elementos quedan en evidencia de las debilidades institucionales en la gestión del agua para los usos del consumo humano? Tiene diversos usos, como lo mencionaba Luis, pero si lo pensamos para los usos del consumo humano cotidiano que le dan las familias que nos sintonizan, las familias salvadoreñas, ¿qué elementos quedan en evidencia de lo que está pasando sobre la institucionalidad alrededor de la gestión del agua? Lo primero que queda en evidencia es la falta de regulación del recurso hídrico. No tenemos un cuerpo jurídico que legisle sobre el uso del agua. ¿Cuál es la primera gran consecuencia de reconocer al agua como un derecho humano? Retomo lo que le decía. Reconocer el agua como derecho humano significa que el uso prioritario del agua es el consumo del ser humano, el consumo doméstico. Ahorita puede haber preferencias para una industria, puede haber preferencias para la ganadería, y no digo que no tenga derecho, tienen derecho, pero el uso prioritario del agua es el del ser humano, y eso no está regulado. Creo que queda en evidencia, se ha parado la industria que ocupa agua. No hemos escuchado. Las bebidas carbonatadas no han parado, las cervezas no han parado, ¿verdad? Al contrario, están haciendo su agosto con esta crisis de agua. Pero los que no les llega son a los sectores más empobrecidos del país, a los sectores que ya habló Luis. Entonces, reconocer el derecho humano al agua tiene esa gran consecuencia, que es privilegiar el uso humano del agua y tener una ley general de agua. Ahí no crean, y yo no quiero vender humo, no es que se va a solucionar el problema con una ley general de agua, pero vamos a tener la herramienta legal para caminar en el camino correcto, por la vía correcta. Tengo que, antes de hacer la pausa, Omar, porque no quiero pasar por alto esto y es algo que se ha dado en los últimos días, en las últimas horas. Luis, le vamos a pedir a producción, nos puede poner un video, no sé si es el video y el tweet con el video, de la posición del señor Oscar Amaya, que es director del Laboratorio de Toxinas Marinas de la Universidad de El Salvador, que van a tener ellos particularmente la tarea de tomar una muestra y hacer las indagaciones científicas al respecto. Escuchemos entonces estas declaraciones. Sí, bueno, esto es algo de, como les mencionaba, de rutina, en donde nosotros llevamos nuestras botellas muestreadoras, ¿verdad?, para recuperar agua, en principio agua del río, ¿verdad? Luego tenemos unos equipos también en donde registramos parámetros físico-químicos en el sitio, y luego pues venimos a hacer ya toda la taxonomía a este laboratorio, en donde no medimos nosotros calidad de agua. Eso es interesante también tomarlo en cuenta, ¿verdad? Que nosotros lo que estamos haciendo, vamos a ejecutar, ver cómo están las condiciones ambientales en ese sistema hídrico que ahora es el que vamos a centrarnos. Muy bien, en función entonces de esas declaraciones, Luis, ¿qué se puede esperar de un estudio según lo que mencionaba el director de este Laboratorio de Toxinas Marinas de la Universidad de El Salvador? Pero yo también creo que es importante ver los parámetros, es decir, si van a hacer un estudio solo del tema bacteriológico, pues si la cantidad de bacterias o el tipo de bacterias afectan a la salud humana.
como te mencionaba, si es de metales pesados, tenemos que ver qué metales son y también si está el laboratorio preparado o está certificado para poder evaluar ese tipo de metal pesado. Porque hay laboratorios que pueden evaluar ciertos metales y otros no, o están certificados para uno o para otros no. Lo que sí creo que es importante es que estos estudios nos van a determinar qué es lo que hay en el agua, ya sea si son bacterias, si son metales pesados, si son agrotóxicos, y partiendo de eso tendría que ser el llamado a que el gobierno, específicamente ANDA, haga todas las acciones tendientes para mejorar la calidad de esa agua que presta para el consumo humano doméstico. Es decir, lo que no podemos es seguir tomando agua contaminada. Y en eso yo quiero mencionar toda la epidemia que tenemos de insuficiencia renal crónica en el oriente del país, fruto del agua contaminada. Y eso lo ha dicho el Ministerio de Salud, lo ha dicho el Instituto Nacional de Salud, que está vinculada a la calidad de agua a las enfermedades renales crónicas, por la presencia de agrotóxicos vinculados al cultivo de la caña de azúcar. Entonces, en ese sentido, es decir, hay algunos impactos de la contaminación del agua que son inmediatos. Por ejemplo, si son bacterias, pues van a ser enfermedades estomacales. Sí. El problema de los metales pesados, otro tipo de contaminantes, que son muchas veces bioacumulantes, se van acumulando en el tejido blando del cuerpo y los impactos son a mediano o largo plazo. Ahí tenemos enfermedades renales, migrañas, cáncer, entre otros. Y por eso creo que es importante de que se hagan todas las acciones tendientes para llevar la mejor calidad de agua a la población salvadoreña. Tengo que hacer una pausa. Al regresar incorporamos ya el tema del debate en la Asamblea Legislativa de una Ley General de Aguas. Regresamos. Recuerde que usted puede interactuar con nosotros a través de las plataformas digitales, como ve en pantalla en este momento, @8enpunto en Twitter, 8enpunto en Facebook, y las personas que nos sintonizan a través del www.canal33.tv. Seguimos discutiendo entonces esta noche con Luis González de la UNES y con Omar Serrano, vicerrector de la UCA, sobre las condiciones del servicio de agua potable y la discusión del proyecto de ley. Ya vamos a entrar a este tema del proyecto de ley, pero antes, Luis, solo un aspecto que es relevante porque ya se tiene varios años escuchando el tema de la rehabilitación de la planta potabilizadora Las Pavas particularmente, pero el tema es, en la práctica de las acciones registradas por los gobiernos, ¿qué ha pasado? ¿En qué condición se encuentra esta planta? Mira, hay que decirlo de que en general ANDA es una institución que está casi quebrada. Y es que ANDA brinda un servicio subsidiado a la población. Es decir, el metro cúbico de agua en promedio lo cobra 20 centavos, pero el costo anda entre 80 y 85 centavos. Entonces, obviamente, esto lo hace por garantizar que la gente más pobre tenga agua. Y esto fue de que se planteó ANDA, ese fue como el pensamiento. Pero la idea es que haya un pliego tarifario que haga de que la gente que más consume agua pague más y que la que menos consume pues pague menos. Pero en la realidad lo que ha ocurrido es que la gente más pobre es que la que tiene el agua de más difícil acceso, más cara y de peor calidad, y la gente que paga más barata el agua es la que tiene de mejor calidad, de más fácil acceso y obviamente pues de más cómodo. Entonces, para ponerte esto como un intermedio, entonces tenemos la gente que tiene el agua más cara es la que ni siquiera tiene chorro. Es la que tiene que comprar el barril de agua a $1, $2 o $3, cuando el metro cúbico que pagamos a 20 centavos tiene 5 barriles. Pero tenemos industrias que sacan agua de los acuíferos para regar, que pagan una cantidad risible por miles de metros cúbicos para regar un cultivo al año. Entonces son de las cosas que se tienen que regular con una ley general de agua. Pero volviendo al tema de ANDA, entonces ANDA, en realidad, como no cobra lo que debiera por el agua que sirve, ha entrado en crisis. Y esta crisis es la que no le permite reparar tuberías, ampliar sistemas, y por eso es que todavía mucha de la población salvadoreña se abastece por juntas comunitarias de agua, que es una respuesta de las comunidades a la falta de servicio que ANDA no le puede proveer. Entonces yo creo que aquí es importante, con esto no estoy diciendo que hay que cobrar más, pero sí hay que revisar la gente que tiene agua, que no paga por que tiene recursos, y cómo desde el Ejecutivo se revisa cómo trabaja ANDA y se hacen acciones encaminadas a mejorar la institución. Porque lo que no podemos permitir es que esa institución se pierda. Y mucho menos lo que plantean algunas voces
que esto puede ser como una estrategia para querer privatizar ANDA. No podemos permitir, sin duda lo mejor es que ANDA sea público, pero tiene que ser una gestión eficiente. Y esto pasa porque desde el Ejecutivo, desde el Estado, se le apueste a ANDA para que mejore la gestión del agua en El Salvador. Hay un aspecto acá, ya que mencionamos este tema y nos da la pauta para incorporar el debate sobre el proyecto de ley general de agua, porque ha estado en discusión de cuándo se va a retomar esto en la Asamblea Legislativa. Se tienen antecedentes en donde hubo fricciones entre distintos grupos parlamentarios, entre otros puntos. Pero quiero pedir a producción, nos puede poner en pantalla unos tuits de la diputada Marta Evelyn Batres, que es la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa. La ley de agua es de suma importancia para cada salvadoreño. Estos son los 3 principios que regirán la discusión del anteproyecto de ley en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático durante los próximos meses. Y ahí menciona, el estudio del proyecto de ley de agua debe ser ordenado, técnico y eficiente. Para ello he presentado una matriz en la cual se comparan por temas los artículos de cada una de las propuestas que han ingresado a la comisión. Tenemos entonces esta información, Omar. ¿Qué garantías es que en esta ocasión se haga una discusión sensata y constante sobre este tema? Bueno, en primer lugar, yo creo que a muchos nos alegra que el agua vuelva a ser tema de discusión en la Asamblea Legislativa. Eso es bueno, ¿verdad? Ahora, el cómo se va a abordar. ¿Por quién o por quiénes se detuvo la discusión de la Ley General de Agua? Precisamente por la persona que ahora anuncia que va a reanudar la discusión. Ella dijo en su momento que, dijo la Ley del Agua es un tema perdido, porque no hay condiciones, hay una manipulación partidaria del agua, y detuvo la discusión el año pasado. Detuvo la discusión porque consideró que las muestras de la población organizada, de las iglesias, de colegios, de estudiantes, iban en contra de eso, y dice, hasta que no haya condiciones, no vamos a reanudar la discusión de la ley del agua. Y voy a esperar a que llegue el nuevo gobierno para que él de su palabra que quiere. Ahora se reanuda. Mi pregunta es, ¿ya hay condiciones? Mi pregunta es, ¿ya dio signos el gobierno? Porque no lo sabemos. Condiciones, nosotros las hemos dicho desde hace mucho tiempo. ¿Cuáles son las condiciones? Hemos presentado cientos de miles de firmas a la Asamblea Legislativa. Se han hecho estudios con evidencia empírica para respaldar las posturas. Los relatores especiales por el derecho humano al agua, sí, el director de la FAO, congresistas de Estados Unidos, todos, el arzobispo, 2 procuradores de derechos humanos anteriores, se han pronunciado por una ley general de agua, primero, que deje la rectoría del agua en manos del Estado. Segundo, que tenga un enfoque de gestión integral, y eso es el enfoque de Cuenca. Tercero, que tenga el principio de participación ciudadana. Y esto, para mí, es clave, que no se gestione con fines de lucro. Es decir, el agua no puede ser privatizada. Lo que decía Luis, el agua, claro que cuesta extraerla, distribuirla, mantener la fuente, eso cuesta. Pero el agua, el recurso, no, es decir, no se debe cobrar. Lo que se cobra es el servicio que se da. Entonces, estas características son las condiciones que la sociedad civil hemos manifestado en diversos momentos. Entonces, uno cuando oye el anuncio de la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, se alegra. Pero esto de que tenemos desde 2006 una primera propuesta de ley, estuvo engavetada, se desengaveta en 2012 con una propuesta del MAR, 2013 se vuelve a parar por el tema de la institucionalidad, 2015 se reanuda y deciden retomar los partidos de derecho una ley. 2017 dicen, esta es la ley base, la gente reacciona, nos fuimos a las calles a protestar y a la asamblea y se detiene la discusión. Después de tantos años de parar la discusión, ahora es como que vayas a 5 por hora o a 3 por hora y de repente vas a 100 por hora y querés decir, para agosto quiero la ley. Queremos la ley, por supuesto, pero queremos una buena ley general de agua. Bueno, la mención antes de irme a la pausa, Luis, es según la expectativa que tiene la diputada Marta Evelyn Batres, es finalizar en agosto de este año. Retomo la pregunta que hacía Omar y te la formulo para efectos de reflexión, lo ampliamos en el último bloque. ¿Hasta agosto es posible tener un proyecto de ley de agua considerando particularmente la discusión, la conflictividad y los intereses encontrados que hay al respecto? Yo creo que sí es posible, pero hay que analizar, como dice Omar, una buena ley. Es decir, y hay insumos. Se han presentado varias propuestas, hay una propuesta de institucionalidad que ha trabajado la UCA. Es posible
pero el temor es, o más bien, lo que debe ser es una propuesta transparente, pública, no que sea en un equipo técnico que solo trabaje los artículos y que solo voten los diputados en la comisión. Debe discutirse en la comisión, donde pueda estar ahí monitoreando la sociedad civil organizada, la población, y que uno pueda demandar a los diputados aquellas cosas que no nos parezcan. Ese debería ser el trabajo de aquí a agosto para tener una buena ley, o incluso antes, podría salir antes, pero una buena ley que retome principios de derechos humanos, participación ciudadana, gestión de cuenca, acceso universal a agua potable y saneamiento y, por supuesto, una gestión pública del agua. Tengo que hacer la pausa. Al regresar del último segmento incorporamos las preguntas o comentarios que podemos tener a través de las redes sociales. Volvemos. Último bloque de esta plática que tenemos sobre unos temas fundamentales para la vida de este país, el agua, su gestión y cómo se garantiza un derecho humano al agua. Luis, no quiero pasar por alto esto. ¿Qué garantías se pueden tener en este momento de una discusión de calidad, pero también participativa? Casi siempre se escucha que las diversas instituciones y organizaciones, no solo me refiero a activismo, no solo me refiero a organizaciones vinculadas al tema de la defensa de los recursos hídricos, del medio ambiente, sino las universidades, las instancias técnicas, que solo van a recibir en la Asamblea Legislativa sus posturas por escrito, pero no ser parte de la audiencia, porque alegan de que puede pasar lo que ocurrió meses atrás, cuando fue la visita que hizo el rector de la Universidad de El Salvador y demás. El tema es qué garantías tenemos para que no solo se lleven tiempo, también que sea representativo el debate de los distintos sectores económicos, académicos, sociales y políticos involucrados en esto. Yo creo que la garantía es la población organizada. Es decir, yo no me quedaría con esa hoja de ruta que ha planteado la presidenta de la Comisión de Ambiente y Cambio Climático. Es decir, y bueno, lo hablábamos fuera del aire con Omar, es decir, ya esto es como un déjà vu, es decir, cuando se reabrió la discusión de la ley, o se retomó allá por el 2017, final del 2017, y que nos la quisieron privatizar en marzo del año pasado, plantearon una hoja de ruta en la cual iban a dar audiencias. Pero eso de dar audiencias fue porque se exigió. Hubieron marchas, protestas, porque también nos habían pedido aportes por escrito. Entonces hicimos varias actividades exigiendo de que hubieran audiencias. Y hubieron audiencias a todos los sectores. Ahí hay que debatir qué tanto se retomó, qué tanto fuimos maltratados en esas audiencias. Bueno, el arzobispo y la UCA recibieron maltratos, la Alianza contra la Privatización del Agua también fueron maltratados en esa comisión. Pero acá el tema es cómo se garantiza que lo que la población dice es retomado en la discusión de la comisión. Lo que no podemos aceptar es, por ejemplo, que hayan voces dentro de la comisión que plantee que la empresa privada participe en la junta directiva del ente rector, o que hayan planteamientos como que hayan concesiones para darle un acuífero a una empresa por 15, 20 años. Es decir, no va en la lógica de la crisis hídrica que hay en el país. Entonces, yo creo que garantías formales no hay. Los diputados no te dan una garantía de que lo que uno plantea va a quedar ahí. La garantía la tenemos que construir como sociedad en la medida que exigimos que el derecho humano al agua, reconocido en el 2010 por la ONU, esté colocado en la ley, esté colocado en la Constitución. En la medida que exigimos que la toma de decisiones para dar un permiso esté vinculado a un comité de cuenca, que tenga participación de la sociedad organizada, de los usuarios del agua, de las comunidades que de alguna manera pueden ser afectadas si un permiso se da a una empresa. En esa medida vamos a tener garantías. En la medida que ahora, como ha habido esta crisis de agua en el área metropolitana, la gente se ha involucrado y ha exigido. Se ha activado en redes sociales, pero también se ha activado en muchas calles, cerrando calles porque no tienen agua. En la medida que la gente sepa que si le quitan el agua, le quitan la vida, vamos a tener una buena ley general de agua. Omar, ¿qué factores marcarían o definirían un acuerdo para abordar con seriedad la composición de la Autoridad Nacional del Agua, la instancia clave que va a marcar las líneas de política pública sobre la gestión del recurso hídrico? ¿Qué factores son los definitivos desde tu perspectiva que van a marcar una constitución y configuración desde una perspectiva de los derechos humanos y una perspectiva también de lo público? Yo creo que un factor, no el único, pero esencial, es lo que acaba de decir Luis. La empresa privada es un usuario del agua. No se puede ser juez y parte. No puede estar tomando decisiones sobre el agua. La UCA hizo un estudio de legislación comparada en materia de institucionalidad del agua en 13 países de América Latina, más Francia, si no me equivoco,
Y mire, en ningún país de América Latina las decisiones estratégicas sobre el agua las toma la empresa privada. Ni en Estados Unidos, ni en Alemania, ni en España, ni en Francia, ni en 13 países de América Latina, incluyendo Chile, que es el abanderado del neoliberalismo. Entonces, lo primero es que no podemos dejar un bien público que por definición es materia del Estado en manos de privados, porque un privado siempre tiene un enfoque de lucro, de enriquecerse. Esto, el agua ya sabemos un negocio y lo está haciendo en este momento. Entonces, el primer signo es que no haya entes privados o representantes privados en la Autoridad Nacional del Agua. El segundo signo es que haya un principio de participación, lo que acaba de decir Luis. El tercer signo es que hay un enfoque de cuenca, porque está comprobado técnicamente que este enfoque es el mejor para gestionar el agua. Estamos en una situación crítica. Yo le haría un llamado a los diputados a que retomen el sentir de la gente. Lo dicen en diversas encuestas. Si vuelven a querer, como en el 2017, orientar la discusión para beneficiar a grupitos, que es lo que han hecho siempre, no están. ¿Por qué están en el último lugar de la credibilidad ciudadana de los partidos políticos? Precisamente por este tipo de actuaciones. Yo aseguro que una ley general de agua con enfoque de derecho humano y siendo estatal el ente rector nos va a beneficiar a todos, incluyendo a los grandes empresarios. Estoy seguro. Muy bien, vamos a darle paso a las preguntas, comentarios que han llegado a través de nuestras redes sociales, a través de las plataformas digitales que ponemos a su disposición en redes. Denme su opinión sobre esto. ANDE invertirá más de 57 millones de dólares en remodelar planta Las Pavas. Esa es una pregunta que hace el señor Edgardo Calderón. Rafael Mengíbar, ninguna ley produce agua, es una realidad cultural. La norma jurídica puede regular, pero debe ser aplicada sin privilegios, porque el bien agua es de la nación. Walter, sería interesante que los panelistas den sus valoraciones sobre en qué condiciones quedarán las fuentes de agua luego de los trabajos de construcción de la residencial Valle El Ángel en Apopa. Otro comentario, Nahum. Cuando no se tiene conciencia de lo complicado que es hacer cambio de tubería, lo fácil es criticar o señalar, es el comentario de él. Otro comentario de Valesca, necesitamos una ley general de agua que dé prioridad al uso doméstico en beneficio de la mayoría de la población. Tenemos más comentarios, no hay certeza de cuándo y cómo se va a solucionar el problema del agua. Rafael, nuevamente, El Salvador entre los países más contaminados del mundo, una realidad que dejaron pasar gobiernos. Ahora el problema es grave y el gobierno, la empresa privada y todos deben de controlar, debemos de controlar. Nuestras generaciones serán intoxicadas inevitablemente. Tenemos otro comentario. Manuel, se sabe que el cloro al combinarse con la materia orgánica que lleva el agua genera subproductos llamados trialometanos, los cuales se ha demostrado que su ingesta aumenta el riesgo de cáncer y al hervir agua que contiene diversos químicos pueden reaccionar y producir sales inorgánicas peligrosas para la salud humana. En este caso en particular, lo ideal es filtrarla. Otro comentario de Nahum, ¿y la ley de agua en qué puede ayudar al tema del problema del agua que se está viviendo en este momento? Tenemos más comentarios. Bien, ese es el último comentario para tener sus reacciones. Luis, es interesante, varios de los comentarios es cómo la situación que está viviéndose en este momento de la calidad del agua, de lo que está llegando a muchas residenciales y colonias en este país, se articula con el debate y la necesidad de una ley general de agua. Bueno, es que la ley general de agua lo que va a venir a hacer es regular la gestión. Tenemos acá en el país alrededor de 15, 20 leyes que tocan en algo el agua, pero que no la miran desde una visión integral. Entonces tenemos agua para la agricultura, agua para la generación de energía geotérmica, hidroeléctrica, para el tema de las zonas protegidas, para ANDA, pero en esa articulación hay aspectos sueltos, o el tema de vertidos, por ejemplo. ¿Quién regula los vertidos? ¿Quién regula las aguas industriales? ¿Quién regula los vertidos agroindustriales debido al riego, por ejemplo, de la caña de azúcar? Entonces, una ley general vendría como a regular esos aspectos y a poner algún tipo de canon por ese tipo de actividades que hasta ahora no se han regulado en estas pequeñas leyes. Entonces, sin duda, al menos en el acceso, distribución y calidad de agua, debería haber una mejoría. Sin duda, en esto hay que decirlo, la ley es tan buena como hay un Estado que es garante de hacerla cumplir, porque también tenemos leyes muy buenas que muchas veces no se cumplen.
Entonces también en esto es importante que la población se empodere de su cumplimiento. Y me quiero referir también al tema del Valle del Ángel, que comentó una persona en redes sociales, y tiene que ver con esto. Es decir, sabemos que tenemos un país en crisis por falta de agua y con agua muy contaminada. Lo ideal sería que lo poco que tenemos lo cuidemos. Entonces eso tiene que interpelarnos de qué es lo que permitimos y lo que no permitimos. Entonces te mencionaba de que un 30% viene del acuífero de la zona norte. ¿Cómo es posible que se piense hacer una residencial de 8.000 viviendas en esa zona, donde se vendría a impermeabilizar el suelo, donde ahora digamos que hay cultivos que permiten infiltrar el agua, se vendría a impermeabilizar el suelo, serían un montón de casas que también tendrían un impacto en el microclima, en escorrentía, afectando el acceso al agua a la población metropolitana? Sin duda eso vendría a agravar la crisis que ya tenemos y afectar a toda la población. Esas son las cosas que tendríamos que regular con una ley general de agua. Muy bien, cerramos contigo, Omar. Bueno, miren, nosotros no somos ingenuos. Estamos conscientes que la regla no cambia automáticamente la realidad, pero sí creemos que es condición para cambiarla. Una ley general de agua es un punto de partida, no un punto de llegada. Es decir, tenemos que tener una ley general de agua, pero es el instrumento que necesitamos para regular y para orientar en la dirección correcta este camino. Cuando se critica ANDA, yo estoy de acuerdo que ANDA tiene 1000 deficiencias. En este momento, si evaluamos, sería la institución pública quizás peor evaluada. Pero la reacción no debe ser privatizar el agua, al contrario, la reacción debe ser, hagamos de ANDA un ente eficiente, responsable, ¿verdad?, que solucione este problema. Yo creo que nos dijeron lo mismo con las pensiones, ¿verdad? Privaticemos las pensiones, va a haber mejores pensiones para todos, vamos, y miren cómo estamos. Entonces, no nos dejemos todavía dar eso. Necesitamos una ley general de agua y a partir de ahí la lucha no termina, continúa con una ley ya. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Omar, Luis, ha sido un gusto por haber estado con nosotros y a ustedes también, amigos. Gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana, 8 en punto. Buenas noches.